Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta comunicación que presento al Congreso. Mi agradecimiento a los organizadores, especialmente también al coronel Carlos Bustos, director del Centro de Cultura e Historia Militar, al coronel también Antonio Carrión, por las facilidades que me ha dado para mi investigación de este trabajo, a mi gran amigo Juanjo Contreras, por toda la ayuda y colaboración prestada, y a todos ustedes por su presencia. Como escaseamos de tiempo, yo me voy ya a lanzar al ruedo, ¿de acuerdo? El título es La fortaleza del Hacho. Le he añadido, como ven, de fortaleza inexpugnable a fortaleza singular, un matiz que a lo largo de la charla espero dar cumplida respuesta, porque la singularidad de la fortaleza, voy a ampliarle el detalle, es que aun teniendo una estructura fortificada, de fortificación abaluartada, el marco teórico se rompe por el práctico, en el sentido de que la aplicación artillera dejó mucho que desear, pero es un adelanto. Yo voy a ir pasando diapositivas. Hay una evolución diacrónica, lógicamente. No me voy a detener mucho. Me voy a detener fundamentalmente en el siglo XVIII, que es el peso pesado de la fortaleza, donde se estructura, se cierra y se completa. Pero, lógicamente, desde época romana, ahí les pongo, desde época bizantina, desde época islámica, ya este espacio geográfico que estamos pisando, que forma parte de la península de la Almira, a 202 metros sobre el nivel del mar, suponía, pues, lógicamente, un farallón, un bastión inexpugnable, pero que en estos primeros momentos, lógicamente, contaba mucho más los visuales, la cuestión de vigía de ambas bahías. Aunque, como ven, desde los primeros momentos del siglo I, ya los distintos gobernantes, los distintos políticos del momento, van iniciando un planteamiento a retaguardia de la vanguardia, a retaguardia respecto al frente del campo exterior. De manera que con Justiniano, por ejemplo, les pongo de que ya existía como lugar, mirador, puesto de control, que añade Castela, Castro de Altozano, en lo que se denomina aquí el Septenfratre, las 7 colinas de Ceuta. De época islámica sí hay una traducción mucho más severa, de entre la época califa del 11 al 12. No me voy a detener, lo tienen ustedes en pantalla, pero que ya fuese Abderramán III o Al-Mansur, pues van sobre la cimentación esa romano-bizantina, comienzan a construirla, aunque no se llegase a finalizar. Con el almohade de Al-Mamumín, pues se ordena destruir las obras internas y casi 500 metros de su perímetro. Les pongo entre paréntesis a algunos de los investigadores que han tratado este tema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Algecireño Sáenz en el 2005 apuntaba esta novedad. Con los meriníes del 14 fue residencia palaciega o áulica y refugio en caso de sitio. Eso lo aporta la investigadora marroquí Ferat en el año 89. Como segunda residencia, que luego se completará con la de Algeciras en lo que es la Ceuta la Vieja, en el campo exterior, pero que seguía siendo una segunda residencia para el gobernador. El doctor González también habla de que el recinto que componía el arrabal de la Almina, en el que nos asentamos, pues era un recinto bastante poblado. Al-Ansari en el 14 apuntaba ya un total de 18 maharis o torres vigía para el control visual de ambas bahías y el estrecho. Eso por parte de Fernando Villada en el 2015. Destacando en la cumbre la Altala al-Kebir, es decir, la atalaya mayor, la más importante. Este párrafo que les pongo aquí es adelantando un poco a lo que vendrán en diapositivas posteriores respecto a que no está demostrado del todo que las murallas rodeasen perimetralmente el Monte Hacho.
fundamentalmente por el enorme coste humano y económico que suponía ello. En lo que sí veo coincidencia es que en la cumbre hubo fortificación, que ya hemos comentado, antigua, romana, bizantina e islámica, y luego portuguesa, aunque hasta el 18 el recinto no se cerrase totalmente. Esto es una recreación que he incorporado de la zona en la que estamos analizando, que era el arrabal de la Almina, con el epicentro de lo que era el primer recinto fortificado. Muy interesante la época portuguesa. Aquí hay disparidad de opiniones. Volvemos a esa singularidad que ya le apuntaba al principio. Se mantiene como otero, como mirador, como punto visual para la guerra naval y el corso. La anchura del estrecho impedía disparos efectivos desde tierra y prácticamente a lo que se dedicaban los gobernantes portugueses en los primeros momentos después de la conquista era al corso, más que al artillado. En la crónica de Ruy de Pina, en el año 17, esto es bastante conocido por todos ustedes, el corsario desnarigado, según Méndez Paula, en el 2015, atacó el cercano fuerte de Metene. Aquí hay, en las crónicas, hay también disparidad de opiniones, hay autores que lo ubican en lo que luego sería el fuerte del desnarigado, y otro que este encuentro con el corsario debiera haberse producido en las playas de Castillejo. Ahí lo dejo. Es decir, a veces los autores pues dan opiniones diferentes. En el año 19, según la crónica de don Pedro de Meneses, el cerco incluía desembarco en la Almina. Y se constata por parte de Gubella, el investigador portugués, que un marroquí desde el Castelo de Almina ya hacía fuego, provocaba un fuego por cada navío de la flota de socorro perteneciente al infante don Enrique, que se aproximaba a la ciudad a socorrerla. En el año 42, don Pedro de Meneses, en fin, yo casi prefiero saltarme todo lo que ven ustedes en pantalla y detenerme en lo que vea más interesante. Por ejemplo, las parcelas que se donan a un noble, a Fernando Barreto en la Almina, junto a la ermita del Valle, en la cortadura o barrera, también parcelas que se le da en la cisterna y hacia el camino del Puerto de Rey. Todo esto es de estructura portuguesa. Esto lo aporta nuestro buen amigo Teixeira y Bento, muy cerquita ya al año actual, del año pasado, el 2021. En el 51, pues un embajador alemán ve que la Almina tiene explotaciones agropecuarias e hídricas en el campo exterior de la Almina, y la investigadora Bento también hace acopio de un listado de pozos que existía en la Almina. Es decir, que aunque fuese toda la península de la Almina una zona ruralizada, que lo fue desde el principio, no podemos decir que estuviera abandonada a su suerte. Seguía siendo una zona de abastecimiento, una zona de recursos a lo que acudir, porque hablamos de cisternas, hablamos de zonas portuarias, hablamos de zonas boscosas, zonas de huertas, con lo cual sí es importante este matiz. Otro alemán, Heige, visita Ceuta en el 57 y observa que la ciudadela tenía un matiz interesantísimo. La ciudadela del Hacho tenía torres aspilleradas y almenadas, con lo cual, si está hablando de eso, es que tenía troneras y tenía artillería, con lo cual no era un recinto abandonado a su suerte. El corsario turco Piri Rey, entre el 83 y el 96, traza planimetría del Castillo Viejo del Hacho, ya como torre exenta, torre vigía, sin murallas perimetrales, el recinto, y la Almina sí la reproduce con murallas de torres que la circundaban de una bahía a otra. Ahora les mostraré este plano. En el 95, un paso muy decisivo por parte de la monarquía lusa fue decidir abandonar por atalo. El atalo es la reducción del perímetro fortificado, como saben, del campo exterior y la Almina. Yo le apostillo entre paréntesis mi opinión, mi modesta opinión. Aunque ese atalo no fue radical, no fue total. Por eso les pongo no del todo. Y el ejemplo más claro es que existían
puntos de defensa, como les he hablado antes del castillo de Metene, existía el facho del Monte Hacho, existían también fachos en el campo exterior, es decir, aunque se reduce por economía de medios económicos y humanos al istmo la mayoría del vecindario, y el sistema defensivo se reduce prácticamente al istmo, no podemos entender de que el istmo, o sea, que ese atalo fuese radical y total en todas las zonas de Ceuta. Es decir, se mantuvieron puntos de observación en el campo exterior, con sus escuchas, sus atalayas, y, por supuesto, en la Almina, reaprovechando, por supuesto, también todo lo que habían dejado los musulmanes. Ya en el siglo XVI, Fernando de Meneses afirma que en lo alto del monte se encontraba un castillo habitado y rodeado de fuertes murallas. Estos matices son interesantes porque vemos que en algunos momentos hay disparidad entre unas opiniones y otras, ¿no?, entre los políticos y los ingenieros. El capitán Fernando Calado refiere en 1540 que desde el facho de la Almina observaba, visualizaba las maniobras turcas que se estaban produciendo en Gibraltar. Eso lo apostilla la Méndez Drummond en el 98. Esto es una recreación de la zona que les comento, una visión este-oeste, idealizada, lógicamente, con pequeños parajes ocupados por los portugueses, y este es el plano de Piri Reis que les comentaba, con esa cerca que circunvalaba. Aquí lo muestra con esta visión cenital. Aquí está el caserío, lo que es la Medina, aquí estaría la torre atalaya Talalquebir del Hacho, pero aquí sí nos muestra una cerca que circunvalaba, cosa que se pone en cuestionamiento por parte de otros investigadores. Siguiendo el siglo XVI, Álvarez Pereira, el gobernador, amplía las dependencias de las bombarderas gruesas de la batería de San Antonio. Otro matiz para indicarles de que la Almina no estaba ausente de artillado. Hablamos de fuertes murallas, de aspilleras en lo que era el recinto de la fortaleza del Hacho, pero aquí habla de la batería de San Antonio con bombarderas gruesas. En 1541, el año del proyecto Arruda-Rávena, en el proyecto estaba el artillado y dotación de una atalaya desde donde el hachero hiciera señales, pero pasados los años se centraron fundamentalmente en lo que ustedes saben que fue el primer frente, el del foso inundado. Asistiendo tan solo a las torres del Desnarigado, sí que se ponen en marcha estos espacios del Interland de la Almina, que rodean a la fortaleza del Hacho, el Desnarigado, San Antonio, Santa Catalina, Sauciño, que ha citado mi buen amigo Juanjo, Pineo Gordo y San Amaro. Es decir, el recinto superior no, la corona no tanto, pero sin embargo sí se proyecta una rehabilitación de todo lo que es la zona costera. Entre el 50 y el 66, Ceuta contaba con una atalaya en la Torre de la Mora o Torre del Rebato, que se desmochó, se echó abajo en 1903. Contaba también con 4 facheiros de Alsácira, que le he comentado, en el campo exterior, de la Almina, de Barbasote y de Chao de Frigueira. Eso aportado también por la investigadora Bento en el libro que le he comentado. Es decir, estos son datos de ultimísima aparición. Luego les muestro aquí el grabado de Brown a la izquierda y el fresco del Socorro a Tánger y Ceuta de 1572 y 1578, donde se muestra cómo los portugueses convierten la Almina en zona de abastecimiento. Por parte del investigador Correa apunta a esa zona como despensa en la retaguardia de lo que era la plaza, con cerca islámica de torres cuadradas circunvalando hasta el Hacho, pero sin embargo la perspectiva no nos permite apreciar si dicha cerca y la de la fortaleza estaban cerradas o estaban desmoronadas por ruinas. Voy a ir un poquito más deprisa, porque luego me quiero detener sobre todo en el 18. Bien, más aportes del siglo XVI. En el 81 el capitán Venegas solicita al rey Felipe II el envío de 50.000 ladrillos para la fábrica de los aljibes de la fortaleza, al tiempo que se precisaba
la presteza, la rapidez de que apareciera un ingeniero que la fortificase. Pues muy mal no deberá estar la fortaleza, el recinto del que estamos estudiando, del Hacho, cuando se quiere poner en funcionamiento ese aljibe, ¿no? En 1589 el virrey de Navarra ordena que se fortifique la Torre del Hacho y pide autorización para que los vecinos, muy interesante, los vecinos puedan construir en el arrabal de la Almina. ¿En qué sentido? Pues para servir de desahogo del istmo y por protección en caso de sitio. Esto tiene que ver mucho con los planteamientos de la ciudadela, especialmente italiana, que habrán ustedes quizás leído, en el sentido de que a veces la ciudadela, la segunda ciudadela, normalmente en un altozano tipo Acrópolis, como es la nuestra, pudiera servir para defensa exterior, pero también para defensa interior en caso de sublevación de la misma plaza, con lo cual sería también un factor a tener en cuenta. Aquí tienen ustedes un plano del Atlas de Teixeira, ya del siglo XVII también, donde se señala enclaves de herencia portuguesa anterior, Santa Catalina, con la ermita, en fin, todo el interland, no me quiero hacer muy pesado, si acaso indicarle que la cortadura del foso del Valle va a tener también una importancia destacada, no solamente en el 17, sino en el 18. El padrastro de San Simón, que estaría en la zona de la batería que citaba también Juanjo, del Molino, como elevación o altozano. Caminos de interconexión que ya se van viendo entre unos puntos artillados y otros. Sin embargo, queda muy difuminada en este plano del Atlas la muralla norte y los lienzos meridionales del Hacho, donde solo destacaba la torre vigía. Mediado el siglo XVII, el gobernador Fernández de Córdoba expresa el mal estado de la artillería y de las fortificaciones y propone el padrastro que le he comentado antes para dominar la Almina y convertirlo, si se artillaba, en una segura ciudadela en caso de rebelión. Estamos hablando del año 40-41, donde ya saben ustedes que hubo una rebelión en Cataluña, rebelión en el mismo Portugal, entonces se temía la distancia del Hacho, no convenía tanto como crear una ciudadela en ese padrastro de San Simón, más cercano a las ciudades donde se pudiese auxiliar en caso de apuro, en caso de revuelta. Este plano del 43 pues nos sitúa espacios fortificados que ya les he comentado. No les voy a repetir, si acaso la circunvalación de la banda sur, que acababa en ese padrastro, que interesaba fortificar. El castillo del Hacho tiene muros antiguos que no sirven para nada. Fíjense ustedes que no ha pasado un siglo y la diferencia de criterio entre un tiempo y otro. Antes era no inexpugnable, pero sí estaba fortificada, y aquí, sin embargo, estos muros no servían para nada. Solo tenía valor de castro de altozano, sin poderse apreciar su perímetro completo en este plano concreto, ¿no? Este plano del ingeniero Genaro María de Aflito del 62, pues nos muestra también unas fortificaciones, sobre todo las de circunvalación, bastante deterioradas. Se perfila bien la fortaleza del Hacho en este espacio que corona el monte, pero no se ve al completo. Es novedoso ver cómo la muralla norte, esta muralla norte, seguía costeando sin torre desde Calafrigueira, pasada Santa Catalina, Calafrigueira, por el Desnarigado, Sarchal, hasta el padrastro de San Simón, aquí donde está el molino. Y aquí Aflito, si antes eran unas propuestas, sí propone a la corte un plan de defensa severo, proponiendo más que el Hacho, proponiendo este enclave del padrastro de San Simón, con 4 baluartes que asegurasen los desembarcos, sobre todo de la bahía norte y sur. Sin embargo, no se aprobó este proyecto por la dificultad viaria y la distancia al istmo y su coste. Avanzado el tiempo, terminando el siglo XVII, el gobernador Bernardo Barona reedifica la Casa del Hacho para una mejor visualización del estrecho y del campo exterior.
En ese mismo año llega Hércules Torelli, otro insigne ingeniero, y para él solo entendía como plaza el istmo. Esto es un tanto anacrónico. Ven ustedes que está terminando el 17 y sin embargo les pongo entre paréntesis que es como una forma de pensar al modo de la época manuelina, del atalo portugués, con lo cual se corresponden en la forma de entender la defensa, pero no en el tiempo, un tanto de espacio anacrónico, ¿no? Y también el istmo y el campo exterior, pues tanto uno como otro estaban muy alejados y con difícil defensa. No deberían, por tanto, contar con ninguna pieza artillera y sí con caballería, infantería y poca artillería. 1693, ya en los prolegómenos del sitio de Muley Ismail, pues Lorenzo de Ripalda construye el castillo del Desnarigado, que también Juanjo lo ha comentado, también el de San Amaro, mejora lienzos de la Almina, y su labor, la labor de este ingeniero, va a ser completada en esta época de crisis, porque la ciudad va a tener 33 años de cerco, de sitio y asedio. Pues la afluencia de ingenieros va a ser una constante en este final de siglo. Por ejemplo, Antonio Osorio pues hace su labor en el Desnarigado y en la Cala, y hay una incorporación en estos momentos al hacho de los cubos ultra semicirculares que ven ustedes aquí en pantalla, con los neis, con los materiales de las canteras próximas. En octubre de 1694, las baterías del general Ali Ben Abdallah, general en jefe de Muley Ismail, arruinan casas del istmo, y eso va a ser el trasvase poblacional, aparte de lo que hemos comentado de que el espacio ruralizado no lo fue tanto durante época islámica y portuguesa. Ahora ya es una causa de supervivencia. Por eso muchos vecinos tienen que hacer su cambio de residencia y tienen que acomodarse en la Almina, tanto en chozas como en tiendas de campaña. Esto podríamos decir que sería un segundo paso en la colonización de la Almina. El gobernador Melchor de Avellaneda trabaja en el 95 con el ingeniero Francisco Hurtado en la fábrica de barracas a prueba de bomba, tanto en la Almina, tanto para la guarnición como para municionamiento. Estas iconografías que les muestro no nos aclaran tampoco las especiales circunstancias que hemos comentado antes, si la muralla circunvalaba o no, en qué condiciones estaba la fortaleza que estamos analizando. El de la izquierda es el libro de Dornelas, el del centro corresponde al archivo de la British Library y el tercero al Patrimonio Cultural de España, que ha trabajado nuestro buen amigo Gabriel. Ninguna de estas tres iconografías que tienen esa visión oeste-este nos aclaran en qué condiciones reales estaba tanto la Almina como la fortaleza. El peso pesado, les comentaba, se da ya a partir de este sitio de Muley Ismail, pero el peso pesado de la fortificación en Ceuta se va a dar en el 18. En este siglo XVIII tengo recogido un total, para no equivocarme, de 186 ingenieros trabajaron en Ceuta, de los que 44 trabajaron en Ceuta y en América, más 25 familiares directos de estos ingenieros. Concretamente, en la fortaleza he recogido la labor de, ahora les pongo en amarillo los ingenieros que intervinieron, un total de 7 ingenieros, de los cuales tanto trabajaron aquí también, lógicamente, como en América. Por ejemplo, Diego Cardoso trabajó también en Uruguay, Huet en Cuba, Lorenzo Solís en Cartagena de Indias, Martín Gabriel, tengo recogido que en 1760 marchó a Indias, pero no tengo el dato exacto donde arribó. 5 minutos se queda. ¿Perdón? 5 minutos. Oh. Miguel Juárez de Sandoval en Montevideo, Horta y Arcos en Campeche y Bautista Jauregui en Guatemala. Bien, ese es el dato estadístico. Bien, casi voy a obviar esto. Si
como no va a haber tiempo, pues casi mejor lo ven en las actas. Decirle que todo lo van mejorando, lógicamente, y yo voy a ir pasando diapositivas porque quiero llegar, porque no solamente estos ingenieros se dedicaron a la fortificación, sino también a la red viaria, muy importante para interconectar todos esos puestos fortificados. Importante, por ejemplo, de Solís, precisamente, que les he comentado, este plano de la Torre Nueva del Hacho. En principio van a estar las dos, pero se va a dar preeminencia a la nueva. La segunda va a quedar como residual, como atalaya observatorio de la Bahía Norte, especialmente. Esta red viaria, muy interesante, también la planifican los ingenieros, en este caso Tomás Canelas, desde Pozo Rayo, debido a la sinuosidad. Lógicamente, esos 202 metros de altura tiene zona de mucho barranco, con lo cual el trazado viario tuvo que serpentear, aquí lo tienen ustedes, hasta la fortaleza, hasta la antigua Puerta Ceuta. Sigo pasando, ¿verdad? Porque si no... En fin, Jerónimo Amici, Luis Huet, en fin, todo esto. Aquí hay algunos aspectos que me gustaría resaltar, que es la diferencia de criterio entre unos ingenieros y otros respecto a esa circunvalación que les comentaba. Para algunos era interesante reedificarla, para otros era interesante echarla abajo y construir otras nuevas, pero la realidad es que debió existir, aunque no entera, distintos trozos o lienzos. La actuación fundamental va a ser de Caballero Arigorri y de Martín Gabriel. Aquí hay textos suyos sobre la importancia del Monte Hacho, aberturas o covachas que se van a tener que macizar, porque tengan ustedes en cuenta que en 1743 Ceuta sufrió una epidemia de peste, con lo cual el trasvase poblacional del vecindario que les comentaba, iniciado en años anteriores, ahora va a ser mucho más agudo en estos años, porque los vecinos no solamente instalarse en las minas, sino que horadan la muralla antigua y hacen pequeñas cuevas donde se instalan. Fíjense ustedes hasta qué punto la muralla amparó al vecindario. Interesaba, como ven ustedes aquí, la reedificación de la muralla antigua a la fábrica de una nueva llevaría a un altísimo coste. La mejor solución para Caballero era esta: perfeccionar un respetable establecimiento y asegurar una retirada en la parte superior del hacho. No está hablando de una fortaleza inexpugnable, para nada. Este es el proyecto que va a iniciar Caballero. Es una pena, por la falta de tiempo, haberle explicado el reaprovechamiento de esa muralla antigua y de los torreones ultra semicirculares o bor, contrafuertes. Ven ustedes aquí que se crea el baluarte y se reaprovecha la muralla antigua con esos cubos, y sin embargo se deja fuera del baluarte, que luego se demuele, lógicamente, porque no tenía sentido esa fortificación. Estos son los planos complementarios a todo lo que le digo. El cierre de la muralla con fuente cubierta, se recrea este frente u hornabeque entre fuente cubierta y Puerta Málaga, y este es el perfil de cómo estaba la muralla antigua, cómo se tiene que terraplenar, macizar. Aquí ven ustedes las covachas que les indicaba, que tienen que macizarse, es decir, un trabajo titánico, brutal, porque esta fortaleza se asienta, como ven ustedes, no en una meseta solo, sino que tiene una topografía dificultosa al máximo. Aquí los distintos momentos por los que se va aumentando esa fortificación, voy a ir pasando muy rápido, de verdad, una pena. Luego ya la actuación de 1773 con Martín Gabriel, que ya había estado en Ceuta años atrás, pero que va a completar la labor de Juan Caballero, complementado Martín Gabriel con este frente de hornabeque, que ven ustedes que se refuerza con otros contrafuertes interiores en la muralla antigua. Se perfilan troneras en los parapetos, que luego no se llevan a cabo, solamente se deja el parapeto y el emplazamiento para la artillería, y aquí troneras
en Puerta Málaga, que tampoco se llevan a cabo. Todo esto son proyectos que no se cumplen. Baterías a barbeta, en los baluartes y contrafuertes internos en el tramo nuevo. Muy interesante también el complemento que hace Martín Gabriel en la cortadura del valle para formar un frente que cierre la Almina respecto a la fortaleza y a los puntos fortificados de la Almina. A mediados del 75 van avanzando las obras y aquí les indico hasta dónde habían llegado. No está completo del todo, tanto fuera como por dentro. Y Gabriel apunta a la Corte de que no solamente es el Hacho el que se tiene que fortificar, sino también el bastión, el castillete o el cerro de San Antonio, con artillería. En el 75, plano y perfiles, ya prácticamente casi todo completo. Gracias a los presidiarios, pues se pudo realizar esta obra en tan poco tiempo. Y esto es como estaba en el 77. La cortadura del valle, opiniones, yo les decía al principio la singularidad, ¿no? Esta fortaleza era casi inaccesible y con los ejecutados estaba expuesta tan solo a un golpe de mano enemigo. Distintas imágenes para que vean ustedes la logística interna de la puerta antigua, la puerta nueva, puerta Málaga, el cuartel, la casa vigía, la cisterna. Una idea, un diagrama de todo lo que es la Almina en estos momentos, en el año 75, con la ciudadela del Hacho. El plan de señales que surge a finales del 19, desde la Torre Vigía, para avisar de enemigos, tanto fronterizos en el campo exterior como en las dos bahías. Planes de señales que no fue exclusivo de nuestra ciudad, sino que también se ampliaron a sitios de frontera y al estrecho. Aquí les apunto, por ejemplo, tanto Cádiz como Isla del León, Algeciras, Mahón. Vamos terminando, que ya Sí, estamos con el tiempo. ya termino. La colonización a finales del 18, con un vecindario colindante con la fortaleza, que es de otro capítulo muy interesante, cómo se planifica al principio para explotar estos montes y cómo la Corte va delegando poco a poco, igual que después de la Guerra de África se va a dejar el campo exterior a censos enfiteuticos a los vecinos y a particulares. Eso lo mismo ocurrirá en la Almina y Hacho, pero antes que en el campo exterior, que son los planos que indican esto. Y lo más interesante para mí habría sido pues traducir este análisis de la fortaleza, que es un trabajo titánico, como les comentaba, un recinto inconcluso, muros antiguos y ruinosos, con unos contrafuertes que no tienen artillería, no tienen caminos de ronda, nada más que garitas, puntos de observación. Difícil de entender, con una fortificación abaluartada, pero que pudiera tener sentido por todo lo que le he comentado en diapositivas anteriores. Todo lo que se realizó, a lo más que se llegó a colocar 4 cañones de mediano calibre. Esa es la postura que mantenía Juan Caballero al principio, pero que luego no se cumplió, con baterías en barbeta, trazados sin tronera ni casamatas bajas. Si ustedes dan un paseo por todo el recinto exterior, ven de que lo único que hay son estas troneras. Perdón, ya está, ya, lo dejo ya. Bien, pues lo lamento no haber podido llegar al 19, pero mi intención era haber llegado. Muchas gracias por su asistencia.